Bendiciones, hermanos, para tu vida, y hoy traemos una enseñanza de parte del Padre y se llama Conociendo la mente de Dios a través de Cristo. Conociendo la mente de Dios a través de Cristo. Y antes de entrar a la enseñanza, traemos dos adoraciones, las cuales espero sean de gran beneficio. Pedimos al Espíritu Santo que fluya. Hoy traeremos eh, una enseñanza con una forma muy distinta. El Señor, tengo mi material y mi lápiz y Dios me irá corrigiendo a través de la enseñanza. El Espíritu Santo va a quitar y poner, y el Señor me dijo que lo hiciera de esta manera para Él ir administrando en tu vida el don de escribir, de redactar, el don de poder poner secuencia en lo que enseñas. Cuando trabajamos en tema. Las enseñanzas son temáticas. Dios toma un concepto y lo va desarrollando conforme a su voluntad. Y hay rema, lo que significa que desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, Dios te va llevando y Él va fluyendo a través de nosotros. Entonces Dios quiere administrar a tu vida esa manera. Tienes que tener mucha paciencia porque quizás la enseñanza va a durar un poquito más. Pero en el nombre de Jesús declaro de que la administración de cómo Dios me enseña a mí vaya entrando a tu vida, a tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y vaya mostrándose en poder hacer una prédica, en poder fluir. Así que en el nombre de Jesús, la manera que Dios lo pide, de esa manera lo haremos. Humildemente creo que Dios hace lo que Él quiere. Usualmente todos nos queremos ver como los grandes predicadores, sin cometer errores, sin tener un lápiz para corregirnos nosotros mismos, pero es la mejor manera de que yo he podido llegar al corazón del Padre haciendo lo que Él me pide. Así que espero que la enseñanza, tanto como las adoraciones, sean de gran beneficio para nuestro espíritu. Y bueno, entramos a nuestra primera adoración. Llévame allí donde quiero estar, a tu presencia. Te adoramos, Señor. Vamos, pueblo, empieza a hablar nuevas lenguas. Calla. Señor, yo quiero ir a esa presencia. Yo quiero ir a ese lugar secreto donde tú estás, donde tú y yo somos uno. Si la sabes, cántala conmigo, dile: y me llevaste. Y me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia. Tu presencia y me enseñaste tu inocencia. De tu mano, mi Jesús, por el sendero de tu amor, mi Dios. Quiero aprender a caminar de tu mano, mi Jesús, por el sendero de tu amor, mi Dios. A tu presencia y me llenaste tu inocencia. Tu inocencia.
En la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo, me decías, hijo, te quiero, ven a mí. La noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo y me decías, hijo, te quiero, ven a mí. A tu presencia y me llenaste tu inocencia. Mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, Dios, muchas gracias, mi Dios, mi Dios. Mi luego amaneció y mi niño cambió de ti. Tu presencia es donde yo quiero estar. 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 Antes de que comience la otra adoración, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, es muy distinto. Yo no sabía por qué Dios me dijo, quiero tal adoración. Lo que pasa es que la enseñanza tiene que ver con como una enseñanza, no yo, como una enseñanza traída por el Padre, guiada por el Espíritu Santo, te puede llevar a su presencia. Hay un entendimiento de que cuando somos salvos, nosotros vamos a la presencia de Dios, y no es así. Nosotros dicen que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Lo que significa es que tenemos que entender aquellas cosas que estamos haciendo mal. Hay tres cosas que no te llevan a la presencia de Dios, que es la murmuración, la tentación y la idolatría. Y cruzaremos desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y Dios nos dará hoy una respuesta de qué es lo que Él hace para que tú y yo lleguemos a su presencia. Llegar a la presencia de Dios es lo más hermoso, porque Dios nos hace vivir en su gracia y su favor. No tenemos nosotros que orar muchas veces. Puertas se abren, puertas se cierran. Dios pelea por ti.
nosotros no pedimos nada, sino que el mismo Señor suple todas aquellas necesidades. Y eso es la gracia y el favor, la presencia de Dios en nosotros. Cuando el arca estaba donde una persona en el Viejo Testamento, prosperó tremendamente, no porque Él lo pidió, sino porque fue Dios que prospera, la gracia y el favor de Dios. Y esta enseñanza nos va a enseñar a ver dónde está nuestro amado. La próxima adoración se llama Si ves a mi amado, y nos va a enseñar, y ahora entiendo por qué me dijo que quiero estas dos adoraciones y por qué estamos tomando el tiempo, porque buscamos a nuestro amado, pero tenemos que saber cómo encontrarlo. La salvación por gracia es cuando Dios nos permite, oiga bien, la salvación por gracia es poder vivir en el proceso de descontaminación de nuestros frutos de la carne y llegar a los frutos del Espíritu. Y llega un punto cuando estamos tan descontaminados que Dios se permite a sí mismo tener una relación con nosotros y nosotros vivir en su presencia. Así que disfruten esta otra adoración. Si ves a mi amado, hazle saber que necesitado estoy de él. Yo desde temprano estoy aquí, esperándole, buscándole. Voy tras de los pasos de mi amado, atraído fui por su amor. Quiero yo vivir solo en él. Si ves a mi amado, hazle saber que necesitado estoy de él. Yo desde temprano estoy aquí, buscándole. Atraído fui por su amor. Los que te conocen, escuche bien, los que le conocen, los que tienen un trato a diario con él. Y usted le va a conocer. Si usted está adorando, Padre, yo te quiero conocer, entonces esta prédica, esta enseñanza le hará ver el camino, lo que Dios está haciendo en su vida. Quizás sea amargo para su vientre lo que vaya a recibir, pero para su espíritu, su alma y su cuerpo serán miel.
Hermanos, los libros de la Biblia los han separado, pero la Biblia es una sola mente, es la mente de Dios. Y Dios quiere que le conozcamos, porque en un punto llegaron unos hermanos que le dijeron: Señor, en tu nombre, usando el nombre de Jesús, sanamos, liberamos, profetizamos. Y Jesucristo les dijo: yo no los conozco, no los conocí. Conocer significa tener un trato a diario con el Padre, aceptar sus procesos, entender que los procesos, ¿verdad?, nos revelan al Padre. Y al final de todo proceso es llevarlo a usted que tenga el amor del Padre. Porque cuando usted llega a tener el amor del Padre en su corazón, usted podrá entender la mente de Dios. Sin el amor en su vida de Dios, usted no va a poder entender cómo Él actúa. Usted, cuando tiene ese amor de Dios, la mente de Él es revelada a usted. Entonces ese es el propósito de esta enseñanza. Que usted conozca a Dios, que Dios pueda ser reflejado a través de la manera que usted piensa, actúa. Padre, damos gracias, Señor. Pedimos al Espíritu Santo, antes que todo, Señor, de que todo pensamiento humano de mí sea quitado, que de su mente sea plasmada, Señor, en cada palabra que digo. Pedimos, Padre Santo, antes que todo, Señor, que ninguna arma forjada contra esta enseñanza prospere y toda lengua la condenamos desde ya, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos, Señor, que todo entendimiento embotado en la religión, Señor, en la concupiscencia de su propia mente es quitado. Padre, atamos ahora mismo todo espíritu de control mental y de estática, Señor, que no permite la entrada de tu palabra, Señor, en los que la vayan a escuchar. Lo declaramos, Señor, lo atamos aquí en la tierra para que sea atado en el cielo, y en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Conociendo la mente de Dios a través de Cristo. Acordémonos que esto será una enseñanza en la cual nosotros iremos quitando y poniendo a medida que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Cuando Jesús comenzó su ministerio, trajo como objetivo decirle y hacerle saber a la gente la voluntad del Padre, creador al hombre. O sea que Dios revela su mente. ¿Ok? Ya desde el comienzo de la creación, Dios fue dando pistas del Mesías Salvador que vendría a liberar a un pueblo oprimido. ¿Y cuál pueblo oprimido? El pueblo de Israel en Egipto. Ok, esto no está, entonces lo estoy agregando. Está en el minuto 18:42 para después yo agregarlo. Debido a las guerras constantes en el tiempo que Jesús fue enviado, Roma o el Imperio Romano, ¿verdad?, los judíos estaban oprimidos por ese yugo. ¿Por cuál yugo? Por el yugo romano. Ellos, los judíos, pensaron que sería un David, ¿verdad?, un libertador, el Mesías, pues era de descendencia de David, de quien la profecía habla. ¿Y quién fue David? Un guerrero empedernido. Por lo tanto, ellos pensaban que era un prototipo de Jesús, de un Jesús guerrero, ¿verdad?, que traería salvación física. Pero de la salvación, de la libertad física, de la libertad física que Dios hablaba, era la libertad del cuerpo, del espíritu y del alma, no de la opresión física por poder económico, por conquista. Quizás un hecho común de los libertadores precedentes o anteriores a Jesús fue el derramamiento de sangre de ellos para traer al pueblo libertad. Desde Moisés, Josué, yo puse Sansón, pero lo voy a quitar. Ahora le pongo, lo tacho. Puede ver que taché Sansón. Desde Moisés, Josué, David, quienes caminaron en presencia de Dios Creador, el Eterno, todos tienen el mismo denominador común,
derramamiento de sangre. Y esto estaría en el minuto 20:33. Cuando Dios terminó con David, al final de sus años, le dijo que él no le levantaría su templo, sino sería uno de sus descendientes, el cual fue Salomón, quien le haría, ¿verdad?, el templo. Y hubo paz durante el reinado de Salomón y levantó el templo de Dios en tiempo de paz. El eterno Dios escogió uno sin sangre derramada. Jesús tuvo que llegar en un tiempo de guerra, de opresión, de hostilidad. Jesús, dice la palabra profética de Isaías 53:2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como voz y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Jesús no trajo hermosura física. Lo dice aquí, no había parecer, ni hermosura, ni atractivo, ¿verdad? Entonces no nos enfocaríamos nosotros en cómo se ve la persona por fuera, porque Dios, como le dijo a Samuel, le dijo que él miraba lo que está dentro del hombre, el corazón. Esto es nuevo, ¿verdad? Y está en el minuto 21:59, donde tengo que regresar y agregarlo a la prédica. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esto es bien importante. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque, y esto es nuevo que el Espíritu Santo está revelándome, que ponga. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué? Porque antes de él hubo mucho derramamiento de sangre, y la violencia que trae violencia. Entonces Jesucristo nunca respondió con violencia a aquellos que lo humillaron, lo estaban hiriendo, bofeteando. ¿Por qué? Porque la violencia lo único que trae es violencia. La murmuración trae murmuración, ira trae ira. Entonces Jesucristo pagó ese castigo nuestro, ¿verdad?, de nuestra paz sobre él. Él tuvo que soportar todo aquello para cortar con la violencia, ¿verdad?, que los que habían traído los hijos, ¿verdad?, que venían de Egipto en conquista de la nueva tierra. En nuestro caso, ¿verdad?, nosotros debido al evangelio somos perseguidos, somos también maltratados, somos despreciados, rechazados. Entonces, pero nosotros tenemos que tener la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros respondemos a otra persona, ¿qué va a pasar? Esa persona va a decir: por eso mismo es que yo hice lo que hice. Entonces le estamos dando una excusa para que digan que somos igual a ellos. Entonces esto es muy importante, porque Jesús erradicó la sangre en sus manos y trajo paz interior en el hombre. Y dice: y por su llegada fuimos nosotros curados. El mismo templo que no fue edificado con manos llenas de sangre, trajo en su cuerpo, que es tal templo, el castigo en la paz, nuestra paz. O sea que el mismo templo que no fue edificado con manos de sangre, ¿verdad?, fue el templo que Jesús trajo, ¿verdad?, pagando el castigo de paz. Ya Dios había anunciado al pueblo judío que Dios quería que el templo donde habitara su presencia no tendría sangre en sus manos de sus líderes, ¿verdad? Como dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús tenía una templanza, hermanos, una paciencia extraordinaria. Y tenía una templanza, ¿verdad?,
Más adelante va a haber una definición del diccionario de qué es paciencia y templanza. Jesús tenía una templanza extraordinaria en su carácter y en su personalidad. Perdón, no es paciencia lo que tengo, le quería agregar, pero no es así. Jesús tenía una templanza, así como lo tenía escrito, extraordinaria en su carácter y en su personalidad. El carácter, hermanos, es desarrollado a través de la experiencia del hombre de sus 5 sentidos: ver, oír, tocar, oler y gusto, visión, oídos, piel, nariz y lengua. El carácter es moldeado desde el nacimiento hasta el día de la partida o muerte natural del hombre. Entonces prácticamente lo que nosotros vamos moldeando es el carácter, ¿verdad? El carácter es moldeado a través del ambiente. Jesús ya traía dentro de su personalidad el DNA del eterno Padre Creador. La personalidad son rasgos que le dan sus padres. El carácter es moldeado a través del mundo, de la experiencia suya con el mundo. En Jesús solo se registra un momento de descontentamiento, cuando en el templo volcó las mesas porque estaba siendo usado para comercio. Nota, aunque no es el tema, esto solamente profetiza lo que está pasando en nuestros días actuales. La iglesia de hoy, con líderes los cuales venden sus dones para fines de lucro económico, fama, fortuna y gloria. Volviendo allá ¿verdad? El momento de que Jesucristo tuvo ese momento, la palabra dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Dios nos dice que si pasa, que si nos pasa un momento de ira, que nos aseguremos que antes de terminar el día estemos en paz con Dios, confesando esa etapa negativa. ¿Cómo? Cerrando la puerta, confesando la ira y tal momento, ¿verdad? Y pidiendo perdón. Jesús dijo que con solo estar enojado con alguien es estar causándole la muerte. Primero, tenía que la persona matar a alguien según la ley, para ser considerado como quebrantada la ley. Jesús dijo que Jesús dijo que con solo estar enojado con el hermano era estarle dando muerte. Ahora, ¿por qué esta definición? Mire cómo, por eso que dice que Jesús no vino a quitar la ley. Y esto no está aquí escrito. Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a hacerla cumplir. ¿Por qué? Porque espiritualmente es una puerta de ataque de los demonios, por donde ellos usan el espíritu del hombre para ir a causarle dolor, sufrimiento, hasta muerte, ¿verdad?, a la persona con que usted esté enojada. Así que eso es porque Jesús, ¿verdad?, vino a darle el verdadero significado a la ley. Y por lo cual, obviamente, los fariseos no estaban contentos, porque no es lo mismo que usted esté enojado y usted no tenga que responsabilizarse por su enojo si no lo mata. Jesús dijo: no, con solo que tú estés enojado con tu hermano es ya estarle dando muerte. ¿Pero por qué? Porque el espíritu del hombre puede ser usado por ese pecado a irle a hacer daño a la persona con que usted esté enojado. Así que es muy importante que vayamos entendiendo lo que es guerra espiritual. Yo lo entiendo de esta manera, o sea, yo no lo he escuchado, yo lo he experimentado y se lo voy a decir de esta manera a través de mi experiencia. Yo lo entiendo de esta manera porque yo soñaba que mataba gente en sueños. El problema no era un solo sueño, sino una gran cantidad de sueños donde repetía el hecho de matar a los demás. En un sueño fue revelado a mi vida que yo fui, antes de aceptar a Jesucristo, pactado para servir de sacerdote al mundo de las tinieblas. Fácil es de saber que es cierto, pues desciendo de parte de mi abuelo, o sea, mis generaciones, las generaciones por parte de mi padre, descienden de los brujos de Ilamatepec, en el departamento de Cortés, San Pedro Selo, Honduras. Usualmente tales demonios, ¿verdad?, que están alrededor de la familia de mi abuelo, que eran ellos quienes eran, no mi abuelo, sino la familia de mi abuelo,
Quizás nunca tuve una relación directa con ellos, tíos, ¿verdad? Yendo para atrás en las generaciones. Usualmente tales demonios pasan de una generación a otra. Ellos escogen, los demonios, la persona. Al morir la persona que estaba en el sacerdocio. O sea que no necesariamente me tuvieron que pactar mis padres, sino que por generación el demonio, ¿verdad? Los demonios escogen una persona que ellos vean que tienen dones. Y esos dones, ¿por qué? Porque los necesitan ellos, ¿verdad? Para el reino de las tinieblas. Todo el reino de Satanás se mueve por dones. Necesitan los dones del hombre. Cuando un hombre es profeta y ese hombre maldice, ¿verdad? Entonces ellos vienen y toman esa palabra profética de maldición y trabajan con esa palabra. Por eso es que necesitan los dones del hombre. Ellos no pueden actuar, ¿verdad? Solo por decir yo voy a ir a hacer daño. Ellos necesitan una palabra profética, necesitan una acción del hombre para establecer el reino de las tinieblas en la tierra, y en base a eso es que ellos trabajan. Por lo tanto, ellos al morir el sacerdote, algún sacerdote o la persona, ¿verdad? Ellos buscaron un reemplazo, y ese reemplazo fui yo. ¿Por qué lo sé? ¿Verdad? Más adelante se lo voy a explicar. Voy a terminar. No piden permiso estos demonios, pues si no es cristiano arrepentida la persona, hay un derecho legal de las tinieblas a tomar tal vida para que les sirva. Entonces ellos lo que hacen es comienzan a desviarla, a destruirla. Esto no está aquí. Comienzan a desviarla, a destruirla, a fomentar pecado para irlo perdiendo, para irlo dirigiendo a lo que ellos proponían, que llegara a ser sacerdote. Y para eso tenían que causar en mí, ¿verdad? Romper el molde que yo tenía en mi juventud, que era muy tranquilo, no me gustaban las peleas, le corría a cualquier cosa que era mala. Entonces ellos comenzaron a romper ese molde, ¿verdad? En mis momentos, como tuve en mi niñez, comenzaron ellos poco a poco a romper todo ese molde. Soñé, hermanos, que era un niño de 3 a 5 años, había un televisor enfrente prendido sin imágenes. Un hombre metió la mano y sacó un documento. Oiga bien, yo, Marcio, soñé que era un niño de 3 a 5 años, había un televisor enfrente prendido sin imágenes. Un hombre metió la mano y sacó un documento al mismo tiempo que yo tenía mi mano en el televisor. Fui caminando, ¿verdad? Y el hombre ya no era un hombre, ya no era un hombre, sino se convirtió en una mujer, la cual me dijo, abre la bóveda. Bóveda significa cielo. ¿Verdad? Y cielo, caja fuerte significa cielo, ¿verdad? Y caja fuerte, que abriera la bóveda, me dijo. Yo le dije, yo no tengo permiso de abrir la bóveda, los cielos. La mujer me dijo, ábrela, que yo tengo el permiso. Tenía el pacto generacional de la familia de mi abuelo, ¿verdad?, en sus manos, y eso les permitía a ellos tratar de que yo me volviera un sacerdote, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen ellos? Pues quebrantando la vida de uno, poniendo influencia demoníaca, que uno pecara, y por cosas que uno ve o cosas que uno hace, ante todo derecho legal, ellos lo usan para llevarlo a uno hasta esa etapa. Gracias a Dios que Dios, pues en su gran misericordia, nos ha quitado ese peso. A mí no me lo ha dicho mi familia, porque mi familia no sabe de estas cosas, pero no es necesaria. Cuando uno tiene una relación con Dios, Dios revela las cosas. A cierta edad, hermanos, desde los 27, ¿verdad?, años hasta como los 33 años, comencé a tener ira, enojo, contienda, disensiones con todo el mundo. Era como que mi carácter había cambiado y había una gran cantidad de amargura. Sin embargo, yo recuerdo una infancia, sí, llena de dolor, de separación de familia, pero nunca afectó mis emociones. Siempre hubo en mí temor de Dios. Desde mis comienzos en la iglesia católica, y después transicioné a los carismáticos en la iglesia católica, ahí comencé. Adorábamos en un basement en tal iglesia, y ahí recibí de parte de Dios un versículo que fue la base que me sostuvo por muchos años.
Fue el único versículo desde mi edad de 17 años hasta los 33 años. Como a los 33 años me convertí, ¿verdad? Entonces recibí otras profecías, pero en ese entonces fue el único versículo que recibí. Por eso tenemos que tener cuidado de cuando hablamos de religión, porque Dios no es una religión. Dios tiene gente en todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente que son de la iglesia reformada, y esto no está aquí escrito, que son de la iglesia reformada, que son idólatras. Y hay católicos idólatras y hay católicos que no son idólatras. Entonces, uno no es quien para traer juicio a la vida de una persona. Uno le tiene que permitir a Dios que Él trabaje y que obre. Yo puedo ser testimonio de que mi primera palabra fue a través de esa persona, y esa palabra fue la que me sostuvo por muchos años. No condeno a nadie porque no es mi trabajo es enseñar quién Dios es y hacerle entender el camino para encontrar al Padre. Si esto le molesta, pues yo le pido perdón, pero este es una parte de mi vida. Formé parte de la Iglesia Católica y ahí, ¿verdad? Adoramos en un basement con los carismáticos y no había ninguna imagen. No puedo decir que hay gente que no las idolatraba, pues puede ser, sí había, pero hay otras que no. Lo mismo, como digo, o sea, espero que esto no sea controversia, más siempre coger lo bueno y desechar lo malo. Y escuche bien, este fue el versículo que me dieron. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga bien, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la palabra prueba puede ser probatorio o puede ser carácter probado. ¿Ok? So aquí dice, y la paciencia prueba, probado, o puede ser carácter probado. Y la prueba, esperanza. La esperanza es lo mismo que la fe, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy importante, Romanos 5, de 3 al 5, porque esta es la base bíblica que Dios está usando este día. Hermanos, Dios no conoce religión. Lo sé personalmente, ¿verdad? Lo que les explicaba. Un corazón constricto y humillado no lo rechaza el Señor. Así que tengamos cuidado con señalar a todos los de una religión como por igual. Cada persona es un mundo y la salvación no viene por religión, sino por una relación. Ya no hay templo físico, pues Jesús vino y Él se hizo templo de Dios en santidad siendo hombre. Porque si así fuese hoy día, todos proclamarían que su religión, su templo es el escogido por Dios. Entonces Dios no le va a dar poder a una religión de decir que solo ellos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque entonces esa religión, ¿verdad?, monopolizaría totalmente un mundo. Todos creemos tener la verdad y pasamos bastante tiempo debatiendo uno con el otro. Como que fue un hombre el que murió por usted y por mí, si no fue Jesús. Entendiendo la mente de Dios a través de Jesús, como resumen de lo que ya expuse, ¿verdad? Anteriormente, todo lo que hablé, es que Dios preparó el camino de un hombre que venía en paz a un mundo de guerra. Solo han habido 25 años de paz en toda la existencia del hombre. Dice un predicador que yo lo admiro mucho y se lo comunico a Armando Alducin. Es verdaderamente un regalo de Dios para el conocimiento, nos ayuda a entender muchas cosas claramente. Así que le sugiero este hombre, que es verdaderamente hasta ahora ha sido una bendición.
Romanos 5:3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones que son problemas. Las tribulaciones son problemas. Los problemas producen paciencia. ¿Ok? La paciencia no es un don, se conquista, porque la paciencia es emocional y se arraiga en el carácter. ¿Ok? Entonces, en el carácter está la parte emocional donde usted tiene que conquistar la paciencia. ¿Conoce Dios el proceso del hombre? Lo que Dios necesita transformar. Escucha bien. Y ahí es donde usted comienza a entrar en esta enseñanza. Y tiene que parar, ¿verdad? Siempre pare la prédica, vaya entendiendo. Si un punto no lo entendió, párela y regrese hasta que lo entienda. ¿Conoce Dios el proceso del hombre? Lo que Dios necesita transformar para llegar a su presencia. Para llegar a su presencia, no a la salvación ya usted la tiene, ¿ok? Estamos hablando de cómo llegar a la presencia de Dios para que usted tenga gracia y favor ante Dios, no la salvación. La salvación aquí no tiene nada que ver. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5 nos explica la mente de Dios, lo que Él propone para que una persona llegue a tener el amor incondicional, fruto del Espíritu, que Dios mismo tiene, ¿verdad? Es ese proceso. El proceso es, la tribulación le va a producir paciencia. La paciencia, ¿verdad? Le va a producir un carácter probado, le va a producir probación, momentos de examen que le van a enseñar a usted, ¿verdad?, a entrar a la voluntad de Dios. Después de que usted comienza a ser moldeado en su carácter, ¿verdad?, a tener paciencia, ¿verdad?, a no dejar que sus emociones le hagan esto y a controlarlas, entonces viene la segunda etapa, donde usted comienza a recibir fe, esperanza, ¿verdad?, de poder esperar. Sin paciencia usted no puede esperar. Sin paciencia usted no puede esperar que algo le llegue. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, usted no puede tener una esperanza de que Dios va a hacer un milagro, de que el trabajo porque usted oró, ¿verdad? Si usted se quiere casar, está esperando por la sierva del Señor que Dios le va a enviar, por el trabajo, por la sanación. Entonces usted tiene que tener paciencia para esperar, pero la misma paciencia le enseña a perseverar, a esperar a que Jesucristo venga en su segunda venida, o usted llegará al final de sus días, ¿verdad? Y al final, hermanos, de todo esto, ¿verdad? La esperanza no es avergonzada porque Dios derrama a través del Espíritu Santo su amor. Cuando usted tiene el amor, usted puede entonces entender cómo Dios piensa. ¿Por qué no mató a alguien que era pecador? Porque Dios no destruye, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan en el mundo simplemente es porque existen tres voluntades: la voluntad perfecta de Dios, libre albedrío, y existe la voluntad permisiva. Muchos de los hombres en libertad, libre albedrío, hacen decisiones malas que vienen a tener consecuencias difíciles para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás coge todos esos derechos, ¿verdad? Y él comienza a esclavizar mundos, naciones, culturas, a través de esos libres albedríos, de esas decisiones malas. Y Dios lo permite porque es el hombre quebrantando, ¿verdad?, las leyes de Dios. Este versículo de Romanos 5, del 3 al 5, explica el proceso por el cual una persona tiene que cruzar para llegar al objetivo, el amor. Cuando tenemos el amor, dice que el amor de muchos se enfriará y por eso van a apostatar. Lo que Dios está tratando de evitarle a usted es que usted se pierda y sea un apóstata en contra de él. Por lo tanto, es muy importante Romanos 5 del 3 al 5, porque le muestra el proceso por el cual usted tiene que ir cambiando para adquirir firmeza, perseverancia. ¿Ok? En este proceso existe la variante número 1, la perfecta voluntad de Dios, quien sabe lo que se necesita experimentar para descontaminar al hombre. Número 2, existe la variante del libre albedrío, donde Dios le ha dado al hombre elección de hechos y pensamientos, ¿verdad? Elección de hechos, ¿verdad? Usted puede pensar en su mente algo abstracto y convertirlo a un hecho.
¿Ok? Entonces Dios le da la manera abstracta de pensar y ejecutarlo libremente. Y existe la variante de la voluntad permisiva, en la cual Dios respeta las elecciones de la persona en su libre albedrío. Por eso es que usted ve que si usted hace algo, y esto no está, ¿verdad? Me estoy saliendo de la prédica para que entienda. Si usted ve que usted hizo algo, ¿verdad? En su libre albedrío que es en contra de Dios, lo que el hombre siembra cosechará. Dios lo va a perdonar, pero lo que usted sembró lo tiene que cosechar. Dios le va a dar la fortaleza. Por eso es que hay que tener cuidado de creer de que yo vivo en la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es que Dios lo va a fortalecer, que ya usted no va a estar solo. Y entonces esa mala decisión, usted al pedir perdón, va a poder soportarla. Esto que viene en estos momentos es muy importante. Dice, dependiendo de cuánto desea y anhela en una persona y a qué tal grado la persona se responsabiliza de sus malas decisiones. Mire, esto es muy importante y se lo voy a decir por qué, porque Dios me estuvo hablando y por eso es que Él quiere este formato que me salga, quizás tenga que hacer 2 prédicas o la hago larga. Dios miró en David algo. Dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Porque David se responsabilizaba de sus malas decisiones, de sus actos. David no se escondía de Dios. David le decía, yo lo hice. Y pedía perdón. Sin embargo, las consecuencias de los actos de David estuvieron presentes. Cuando por maldad mató a Urías, no sé si lo digo más adelante, cuando por maldad mató a Urías, el esposo de Betsabé, que después fue la madre de Salomón, David lo mató a Urías, lo mandó al frente, lo pensó abstractamente y lo ejecutó. Esa es maldad. Entonces cuando lo confrontó Dios a través del profeta, él dijo sí, lo hice y asumió su responsabilidad. Muy importante que para que este proceso de Romanos 5, del 3 al 5, esté presente en tu vida y vaya trabajando y funcionando, tienes que responsabilizarte de tus malas decisiones y no esconderte de lo que hiciste. Es necesario entrar en espíritu y en verdad ante el Padre, porque Él conoce si estás siendo verdadero o le estás mintiendo. Así que esto es muy importante para este proceso. Aquí dice, un ejemplo es el pueblo. Mire, vamos a entrar ya a por qué usted tiene que comenzar a desarrollar la paciencia. Un ejemplo es el pueblo de Israel. En tiempos de Moisés, 40 años anduvo en el desierto, murmurando y tentando a Dios. Por comida, idolatría, por agua y por pan. Ellos nunca cruzaron el desierto, escúcheme bien, ellos nunca cruzaron el desierto, quedaron muertos en el desierto por no poder pasar las pruebas del desierto. Ellos nunca cruzaron el desierto, quedaron muertos en tal desierto, no lograron pasar, ¿verdad?, las pruebas del desierto y cambiar, la mente de Egipto a la mente de Dios. O sea que quedaron presionados, ¿verdad?, en el reino de las tinieblas mentalmente, ¿verdad? Y nunca entraron a la mente del Eterno. No importa cuántos milagros Dios hizo delante de ellos, su mente estuvo esclava a la mente de Egipto. Una nueva generación entró a la tierra prometida, habitada por hombres gigantes de gran estatura, fruto de una unión de demonios y el hombre. Los demonios vieron las mujeres, las hijas de Dios en la tierra y tuvieron relaciones, y de ahí nacen esa raza de gigantes, ¿verdad? Que si usted entra en YouTube puede usted ver que eran hasta de 5 metros, las cabezas enormes. Han encontrado fósiles en lo natural, ¿verdad? Geográficamente, de estas entidades que tenían 12 dedos, 6 y 6.
Obviamente que una persona en la prueba inicial no logra pasar, ¿verdad? Obviamente que una persona que en la prueba inicial no logra pasar, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto, que ellos no pudieron pasar la prueba del desierto. Y si entraban, ¿verdad?, a la tierra que fluía leche y miel, se iban a encontrar con los gigantes. Por lo tanto, si no pasaron la primera prueba, ¿verdad?, y estaban esclavizados mentalmente, cuando miraran a los gigantes, ¿qué les iba a pasar? No iban a tener la mentalidad de conquista. Pero Josué y la nueva generación de judíos israelitas que lograron entrar a entender y renovar la mente de Egipto a la mente de Dios, ¿verdad? Ellos pasaron el desierto. Ellos fueron la nueva generación que no quedó tirada en el desierto. ¿Cómo luchar contra los gigantes, contra la mente esclavizada al gigante? Es prácticamente, ¿verdad?, un suicidio en vida. Vea usted que profundizaron las aguas al cruzar el Jordán. Pasaron de una orilla al otro Josué y el pueblo que quedó, la nueva generación. Era la segunda vez que Dios partía las aguas. Primero pasó con el Mar Rojo, ¿verdad?, para que pasara el pueblo que acaba de salir de Egipto, ¿verdad? Y el mismo acto pasó después, antes de entrar a otra bendición. ¿Qué significa profundizar? ¿Verdad? Bautismo. Pasar de un lado a otro, de una mente a otro. Como podemos apreciar, aquí están presentes la voluntad perfecta de Dios, la tierra prometida. Esa era la voluntad de Dios y es la voluntad nuestra, que entremos al reino eterno. En nuestro caso, al cielo eterno, arrepentido, ¿verdad? Por libre albedrío. Tenemos que pasar por las pruebas que el mundo actual es el Egipto espiritual moderno, la Babilonia moderna de pecado, de maldad y la rebelión a Dios. Nosotros tal vez no tenemos a Egipto ni a Babilonia, pero espiritualmente, ¿verdad?, esas entidades que causaron esas potestades y esos gobernadores aún están en los aires. O sea, el mundo puede cambiar físicamente, pero en lo espiritual, esas entidades espirituales siguen gobernando esas áreas. El sistema actual político gubernamental es el gigante. Su gobernador es Satanás, ¿verdad? En Mateo y en Lucas dice que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad?, fue tentado. Mateo 4:1 dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Jesús había ayunado 40 días y tuvo hambre. En el 4:4 dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Entonces fue tentado, ¿verdad? Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, el pueblo salido de Egipto murmuró contra Dios. ¿Nos vas a dejar morir en el desierto? En Egipto comíamos cebolla, comían pan y teníamos agua, ¿verdad? Una mentalidad de esclavitud. Tenían que comer, pero eran maltratados físicamente, emocionalmente, forzados a servir, sin opción a ser un día libres. Segundo, llevado al pináculo, parte alta del templo. El mismo templo donde habitaba la presencia de Dios. Y el mismo templo que sería Jesucristo. Mire lo serio de la tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra en piedra. Para que no tropieces con tu pie en piedra, sí. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Primero, Jesús fue tentado, ¿verdad?, como fue tentado el pueblo de Israel en el desierto con comida. Y Jesús dijo, no solo el pan físico, sino lo que Dios me dice es el pan que yo tengo que comer. En pocas palabras dijo, yo no voy a murmurar, ¿verdad?, porque Dios no convierta estas piedras en pan. Antes lo que Dios me ordene, eso voy a hacer. Entonces Jesús no cometió el error que cometieron
antes, ¿verdad? La murmuración del pueblo, no Satanás, ¿verdad? Quiso hacer lo mismo, pero no lo logró. En la segunda parte, ¿verdad? Que Dios lo protegiera. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo? Le dijo, nos vas a dejar morir. Nos trajiste de allá para dejarnos morir en el desierto. Mire qué tremenda murmuración. Primero fue hambre, ¿verdad? Así que después pan, después fue la murmuración de que lo guardara. El pueblo salido de Egipto murmuró, ¿verdad? Por no tener alimento, por no tener agua, porque iba a quedar tirado muerto en el desierto. Segundo, Jesús no tentó a Dios, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Si se tiraba, tal vez no lo iba a salvar. Porque Dios, ¿qué es? Dios es todopoderoso. Dios no está sometido a la ley de ningún hombre. Tentar a Dios es decirle, no sacaste de Egipto para dejarnos morir en el desierto. Es decirle, cuando no era convertido a ti como hijo, estaba mejor comiendo y bebiendo. Muchas veces le decimos eso a Dios. Ahora que soy cristiano, mis hijos se enferman más. Esto no está aquí, me lo está poniendo el Espíritu. Cuando ahora todo es más difícil, ahora no logro pero ni comprar nada, estoy endeudado, estoy de muchas maneras, me estoy yendo más mal. No es que le esté yendo más mal, es que Dios está limpiando y está confrontando su vida con muchos errores que se cometieron. ¿Verdad? Aquí dice, es decirle, cuando no era convertido a ti como hijo, estaba mejor comiendo, bebiendo, aunque la persona estaba en depresión, con pecado de adulterio, fornicación, mintiendo, robando, siendo humillado, golpeado, traicionado, pero estaba mejor la persona. Tal vez en lo económico, pero en lo emocional, muy maltratado. En el caso, escuche bien, de Julio Melgar, el adorador, que estaba en lecho de muerte como Esteban, la voluntad perfecta de Dios era que sus días se acabaran. Sin embargo, su pueblo quiso torcer su mano profetizando vida, aliento de vida. Dios tiene su perfecta voluntad y el libre albedrío del hombre lo considera, pero su voluntad será siempre hecha. No sabemos si Julio Melgar se hubiese apartado de los caminos de Dios después o su relación con Dios enfriado, apostatado. Un hombre lo profetizó que su destino era irse con Dios y que él, Julio, lo sabía. Hermano, fue una vergüenza de todos nuestros hombres de Dios profetizando algo que Dios no dijo. Por eso dice la palabra, esto no está aquí escrito, dice que muchos dicen yo dije, mas yo no he dicho nada, dice la palabra. Tercero, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo él? Esta es idolatría. Quería que en vez de adorar a Dios, lo idolatrara a él. Mire, si usted no sabe lo que es la idolatría, se lo voy a explicar. Y esto no está aquí. Esto está en el minuto 58:39. Para mí, no para usted. Esta prédica es para mí y yo enseñándole lo que el Señor hace conmigo. Así me lleva. Cuando usted hace una imagen de algo, ¿verdad? Y no vamos a hablar de todo el mundo porque usted es libre. Usted puede estar en una religión y usted es libre de aceptar algo o no. Lo único que usted tiene que hacer es ir a la Biblia y ver si eso que le están enseñando es bíblico o no. Si Dios lo condena o no lo condena, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Muchas veces, como dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, no porque no escudriñan. No podemos aceptar todo lo que nos dicen. No importa si somos reformados, no importa si somos adventistas, testigos de Jehová, no importa, hermano, si somos católicos, no importa lo que usted sea, usted tiene que escudriñar las escrituras, buscar conocimientos y de lo que le enseñan es verdad. Cuando a mí viene una persona y me dice, mire, yo escuché esto y esto, yo lo recibo, entro al internet, comienzo a buscar, miro los conceptos bíblicos, digo yo, verdaderamente es un misterio revelado, es bíblico, tiene estas bases bíblicas, y si no digo, esto que está enseñando es una herejía.
Entonces yo no puedo aceptar lo que los demás me dicen por verdad. Como muchos, ¿verdad? En otras prédicas he dicho, aceptan los videos y los audios de muchas gentes y lo aceptan como verdad sin ellos mismos buscar la veracidad de la información. La idolatría funciona de esta manera. Cuando una imagen es hecha de cera, de palo, de lo que sea, que no tiene vida ni aliento de vida, la persona le pide, ¿verdad?, a esa imagen algo, y obviamente que detrás de ellos está el poder demoníaco, porque mire, no crea que ellos no tienen poder, ellos tienen poder. Es un poder limitado, pero tienen poder, porque Dios los empoderó. Entonces ellos le pueden hacer el milagro, no crea que no. Y usted podrá ver que se le va a hacer realidad. Entonces, pero ellos lo que quieren es atraerlos a ellos, ¿verdad? Eso sí, le hacen un milagro, pero le ponen dos cosas peores en usted para que usted siga yendo donde ellos. Así que hay que tener mucho cuidado. Hace poco se levantó que habían unos pelos en una Biblia y que los tomaran en agua, ¿verdad? ¿Y qué les pasó? Muchos hermanos, creyendo que es bíblico, lo hicieron y tuvieron enfermedades y muchos de ellos casi se mueren. ¿Por qué? Porque es brujería y no es bíblico. Así que hay que tener cuidado. Continúo. El pueblo salido de Egipto físicamente dejó Egipto, pero sus mentes, emociones y voluntad física quedaron esclavizadas en Egipto. Ellos construyeron el becerro de oro como Dios y lo adoraron. No rehusaron como Jesús adorar a otro que no sea el Eterno. Para clarificar, ¿verdad?, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, dice un salmo. Pero Adán le entregó a Satanás la herencia, dada por Dios en Génesis, para que lo cuidara y la trabajara. Fue entregada. Satanás dijo cuando tentó a Jesucristo, le dijo, a mí fue dada. Y a quien yo quiero se la doy. Y eso está pasando porque están los nuevos grupos, ¿verdad?, que quieren formar un nuevo orden mundial, ¿verdad?, de poder para controlar, ¿verdad?, cómo la vida se lleva. Pero eso es otra enseñanza y no estoy muy afín a eso, así que no trato de enseñar lo que no tengo conocimiento. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿quién? El pueblo, ¿verdad? Porque, mire, viendo el pueblo que Moisés se tardaba. Esto es muy importante. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba, o sea, se impacientaron. Paciencia. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba, se impacientaron. No está aquí, pero tardarse, estar esperando y tardarse causó impaciencia de esperar. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. La falta de paciencia para esperar fue el motivo de apartarse de Dios y adorar a otros dioses. Es lo mismo que lleva a muchos hermanos a, ¿verdad?, apostatar de Dios. ¿Por qué? Miran que la vida, Dios no viene o no hizo lo que yo quería o no me dio el carro que yo quería o el trabajo o la mujer cristiana que yo quería. Me casé con una que, bueno, tiene más del mundo y me está llevando allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no esperamos en Dios. Tal vez Dios tenía a la persona perfecta, pero tenías que esperar a que ella estuviera lista también. Porque tal vez estaba cruzando por el proceso. Si te la mandaba ibas a decir prácticamente lo mismo. Me mandó Dios una que, bueno, es más de allá que de acá. Entonces, paciencia. En el versículo de Éxodo 32, del 9 al 10 dice, dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
del versículo 32 de Éxodo, del 11 al 14, Moisés, tipificando a Jesús, le ruega que no destruya al pueblo y le da argumentos los cuales hacen que Dios en su perfecta voluntad permitieran siguieran vivos. Sin embargo, no lograron salir del desierto y murieron. Al final, ¿verdad? Como ellos no cambiaron, Dios les dio la oportunidad que siguieran vivos, pero al final cayeron muertos. ¿Por qué? Porque nunca lograron entrar. Oiga bien, salvación por gracia. Salvación por gracia la puede ver ahí. Vino Moisés, habló con Dios. ¿Qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para dejarlos tirados en el desierto. Van a hablar mal de ti, que tú no pudiste. Dios dijo, está bien. Igual, ¿verdad? Esa es salvación por gracia. Y quedaron tirados en el desierto después. ¿Por qué? No tuvieron paciencia. Dice, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, probación o prueba. Y la probación, carácter probado, produce, dice, paciencia. La tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Carácter probado, esperanza, que es fe, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque Dios derrama su amor a través del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le saben a bien, y no va a murmurar ni a tentar a Dios si lo ama, ni va a idolatrar otras cosas. Entonces Dios le está evitando que usted apostate o se vaya de sus caminos. Todo esto me lo está poniendo nuevo Dios. Tengo que volver a esta enseñanza y seguir escribiendo, imagínense. 3 cosas que tengo que aclarar que es el propósito de Dios, lo que Él propone como objetivo para nosotros procesar. 3 cosas que tengo que aclarar que es el propósito de Dios en esta enseñanza, lo que Él propone como objetivo para nosotros procesar, para que nosotros no quedemos tirados en el desierto. Podemos quedar nosotros creyendo, oiga bien, que la salvación por gracia hasta ahí tenemos que llegar. Porque si llega una prueba y usted no está listo, ¿verdad? Usted puede irse de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque si no transforma su vida a tener el amor de Dios, que es lo que le permite tener un espíritu de amor, de poder, dominio propio, de que las cosas malas le sepan a bien, entonces prácticamente mucha gente puede perderse. Nosotros aún vivimos terrenalmente, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Jesús dijo, te pido que lo guardes del mundo, al orar a Dios por nosotros. Las 3 cosas son murmuración, la tentación y la idolatría. Estas 3 cosas son necesarias procesarlas y quitarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el murmurar, el tentar a Dios y idolatrizar a alguien que no sea Dios, todos ellos tienen un mismo concepto: impaciencia. ¿Por qué murmuramos? Porque no tenemos paciencia para esperar que Dios nos dé el pan, el agua, la carne, el vestido, el trabajo, ¿verdad? Entonces, la persona que murmura, que tenta a Dios, ¿verdad? Comienza a decirle, tú eres pequeño en mi vida. Tú, Señor, no tienes poder. Mira, estoy más mal que cuando estaba yo en la tierra como inconvertido. Estos están mejores que nosotros. No sufren hambre. Mírame a mí después de convertido como estoy. Peor, doy lástima. Entonces, estas 3 cosas son las que Dios propone y que son el objetivo a procesar para quitárselas de su vida. En la tercera, la palabra dice que Él es un Dios celoso. Somos su gloria y no comparte su gloria con nadie. Dios, si usted se hizo hijo de Dios, Dios no va a compartirlo con nadie. Ni con el pastor, ni con nadie. La palabra dice claramente, dice que el que lo niega enfrente de los demás, se lo va a negar también. ¿Por qué? ¿Qué es negar? Dios tiene que ser primero en su vida. Ahora, no se confunda. Dios no le va a pedir a usted adoración sabiendo que tiene que trabajar. Ahora, Dios lo va a levantar antes o le va a dar la fuerza después del trabajo. Cuando Dios ponga ese tiempo, o sea, úselo, porque Dios le está permitiendo que usted entre en el tiempo de Él. Ya Satanás
desde el tercer cielo viene buscando y queriendo tener adoradores, hombres. Estamos explicando la idolatría. A Jesús lo llevó a un monte alto. En Ezequiel dice que Satanás dijo: subiré al monte alto y seré como Dios. Satanás convenció a los ángeles y les ofreció tener sus propios dominios si les seguían. Como no lo pudo hacer en el cielo, entonces esos dominios hoy día están en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. La idolatría no nace en la tierra. La idolatría nace de que Satanás quería que en el cielo dijeran: Satanás, santo, santo, santo. Satanás, esto y esto. ¿Qué le pasó? Tuvo maldad, ¿verdad? Y prácticamente eso viene desde el cielo. La idolatría viene desde el cielo. En el espíritu, que es Satanás, un espíritu que desea ser adorado por el hombre. La murmuración, la tentación y la idolatría a otros dioses, sean de carne, de palo, de barro, como sean, todo aquello, riquezas, el fútbol, la familia, el trabajo, los hijos, el ministerio, todo aquello que le quita a Dios eterno su lugar, es idolatría. Estas tres cosas alejan la presencia de Dios. ¿Qué aleja la presencia de Dios? Murmuración, tentación, idolatría. Éxodo 33 del 1 al 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al hemorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dijo el gran yo soy, el eterno, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Nosotros, debido a Jesús, vivimos en la salvación por gracia. Dios nos permite vivir bajo la gracia para que vayamos en proceso de descontaminación de espíritu y de carne, 2 Corintios 7:1, ¿verdad? En Éxodo 33, del 1 al 2, Dios le está diciendo: yo no iré contigo. Recibí murmuración, tentación, idolatría. Eres un pueblo de dura cerviz. Dijo: yo no iré contigo, pero enviaré mi ángel. Mire, hermanos, cuando estamos en la gracia por la salvación por gracia, confundimos la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios con vivir dentro de lo que llamamos la gracia. Dios le va a ayudar porque Dios le ha permitido vivir en el proceso de descontaminación, ¿verdad? El problema es que muchos creemos que esa es la presencia de Dios, y no es así. Esto implica que aún tenemos frutos de la carne, ¿verdad? Que es el proceso de descontaminación. Mire, ya en el otro estoy hablando de la idolatría, la murmuración y la tentación, que hacen que la presencia de Dios no vaya con usted. Nadie puede ver el rostro de Dios. Aún Moisés solo vio la espalda, y Dios lo tuvo que cuidar para que su gloria, su santidad no lo quemara. Nosotros, esto implica que aún tenemos frutos de la carne, pero creemos en la santidad y vamos transicionando a los frutos del Espíritu. Lo único que nos puede alejar de la salvación es la maldad. ¿Cuál maldad? La maldad que tuvo Satanás. Escuche bien. La maldad son pensamientos premeditados, pensantes, los cuales una persona analiza mentalmente, propone verbalmente y ejecuta físicamente. ¿Qué es la maldad? Algo que usted analiza mentalmente, propone verbalmente y ejecuta físicamente, tal como lo hizo Satanás en el cielo. Esa es maldad. Si Dios le encuentra maldad a usted, le va a decir Jesucristo lo mismo que le dijo: Señor, en tu nombre salvamos, sanamos, liberamos. Pero usaron el nombre de Jesucristo. Oiga bien, el nombre de Jesucristo les digo: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, en el infierno será el crujir de dientes. Que le voy a explicar esto que no está aquí y es muy importante. Es muy importante porque esta es una enseñanza. La maldad se arraiga en el espíritu, es algo espiritual, tramar lo malo. Usted no puede creer de que Dios
no sabe, Dios sabe todas las cosas. El problema grande es que cuando nosotros planeamos algo, es un poquito difícil que Dios, conociendo lo que estamos haciendo, lo acepte. Mire, voy a parar un poquito el video porque estoy teniendo un poquito de confusión y tengo que atar un poco. Hay un punto bien importante que me sigue viniendo y hay una pelea porque este punto no se dé. ¿Okay? Permítame. Estoy de vuelta, hermanos. Estaba teniendo un poquito de confusión y sabía lo que estaba pasando. Es una guerra espiritual cuando enseñamos. El punto que el enemigo no quiere que uno transmita es el siguiente. Que cuando... Mire otra vez, permítame. Bueno, bendiciones. Me ha costado un poco. He tenido algunos pequeños ataques de confusión que no quieren que dé este punto. Lo tuve que escribir. Jesús, estas personas, las cuales Jesucristo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, o sea, no tienen un trato conmigo a diario, son personas que usan el nombre de Jesucristo. Mire, usted puede vivir en gracia, y esto tengo que escribirlo en el punto 1.16, hora 1.16. Usted puede usar el nombre de Jesucristo. Dios es fiel a sí mismo. Cuando una persona, pero usted dice, pero ¿cómo una persona que no vive en santidad, que está pecando, que yo lo sé, esa persona Dios le escucha? No, no es que Dios le escucha, Dios es fiel a sí mismo. Dice, en el nombre de Jesucristo te vas, te sana. Obviamente Dios dice que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús será dado. Dios no se va a negar a sí mismo. Entonces, existe esa idea, ¿verdad? Y le estoy dando una respuesta. Lo otro es que usted puede estar mal, pero si usted vive con un hombre de Dios que Dios lo respalda, que tiene la gracia y el favor de Dios, muchas cosas usted va a poder fluir en sus dones, ¿verdad? Porque está usando la cobertura de esa otra persona. Usted puede ver cómo Moisés, ¿verdad? El pueblo de Israel miraba los milagros de Dios a través de Moisés, porque Moisés era la persona por quien Dios bajaba, la cabeza bajaba. Entonces así pasa en muchos ministerios. Así que hay que tener cuidado cuando se habla del nombre de Dios, ¿verdad? En esos puestos hay que tener respeto. ¿Por qué? Porque cuando usted entabla un juicio contra un hombre de Dios y usted no tiene la razón, el enemigo va a venir, ¿verdad? Y le va a hacer pagar a usted, ¿verdad? Eso. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Vino a matar, a mentir y a destruir. Y él aprovecha todo lo que usted le dé. Continúo. Repito, la maldad son pensamientos premeditados, planeados, pensantes, los cuales una persona analiza mentalmente, propone verbalmente y ejecuta físicamente, tal como lo hizo Satanás en el cielo. Cuando está la maldad, no existe el temor de hacer lo malo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted está haciendo maldad y premeditando, usted no le teme a Dios. Entonces, si usted no le teme a Dios, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero usted sigue funcionando en una iglesia. ¿Por qué? Funciona por lo que ya mencioné atrás. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La Biblia en Mateo le llama inmundicia a los demonios. Cuando Dios habla de contaminación, ¿verdad? Habla de quitarse la inmundicia. ¿A quiénes llama la Biblia inmundos? A los demonios. ¿Qué es Satanás, hermano? Espíritu. ¿Qué se le encontró? Maldad. Donde se arraiga la maldad en el espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, aquí hay otra versión para que entienda que es bíblico lo que le estoy diciendo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿de qué espíritu son ustedes cuando quisieron que descendiera fuego del cielo y consumiera unas personas que no quisieron apoyar a Jesús? Jesús le dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Por qué planean maldad? Miren, quisieron bajar así como Elías, fuego del cielo para que los consumiera. Hermanos,
La mente de Dios a través de Jesucristo es de llevar al hombre paso a paso, área por área, del espíritu, del alma y del cuerpo, a la mayor descontaminación posible. Nosotros tenemos acceso al lugar santo, donde habita Dios, a través de Jesucristo. Moisés tuvo una relación directa, Jesús también. La santidad es el camino a una relación directa. No hablamos de salvación, miren, no estamos hablando de salvación. La salvación, mientras usted va en proceso de descontaminación, Dios sabe que tiene frutos de carne y frutos de espíritu y va transicionando de un lado a otro. Así que Dios sabe toda esa condición nuestra, ¿verdad? Pero estamos hablando de una relación directa como la que tuvo Moisés, como la que tuvo Elías, que escuchaban la voz de Dios. Muchos dicen, no, ¿y cómo Dios puede hablarle a tal persona? Claro que sí, hermano. Si usted solo está por salvación por gracia y no busca descontaminarse, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Pero el rostro de Dios no lo va a ver en el cielo, porque cuando vaya al cielo, escuche, su cuerpo corrupto será transformado en incorruptible para que usted pueda ver al Padre. Por lo tanto, ¿qué significa? Dice, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Ya Jesucristo está enfrente de nosotros, ¿verdad? De santidad equitativa. Por eso Dios nos mira de igual a igual. ¿Verdad? Jesucristo está aquí, ¿verdad? Dios está acá y nosotros venimos de aquí para acá. Entonces, entramos al Padre a través de Jesucristo porque es santidad equitativa. No hablamos de salvación, vivimos en proceso a largo tiempo, por descontaminación, por proceso de vida. Entienda eso, usted no va a ser perfecto todavía. Tampoco usted mire al hermano que se está cayendo y no lo empuje, ayúdalo a que vaya saliendo. Mientras vivamos en la tierra, el mundo gobernado por Satanás, sus hijos, sus adoradores, nos traerán adversidad, tribulación, desiertos, pruebas. ¿Sabía Satanás del desierto y cuánto pueblo no pudo sacarse la mentalidad egipcia de esclavitud? Sí, él lo sabía. ¿Sabía Satanás? Tentó a Jesucristo con las mismas armas. Su plan diseñado, mire, él tiene un plan diseñado para el individuo, para la familia, por sector, por raíz, ¿verdad? Por país, por cultura, por concepto social, por religión. Él tiene un plan para todo y él lo escucha todo. Podemos ver cómo se manifestó al pueblo y tentó a Jesucristo por lo mismo, con las mismas cosas, murmuración, tentación, idolatría. Se basa en romper Satanás los principios bíblicos establecidos por Dios mismo en las Escrituras. Él quiere romper todos los principios bíblicos. Y estos tres principios bíblicos son los que más le interesan. ¿Por qué? Porque cuando usted murmura, tenta, idolatriza, la presencia de Dios no va a estar con usted. Si la presencia de Dios no va a estar con usted, usted es salvo por gracia y en proceso de descontaminación por vida. Pero la presencia de Dios es distinta y la vamos a explicar después. ¿Sabe Satanás que Dios es fiel a sí mismo y que lo que el hombre siembra, eso cosechará? Sí, Señor. Dios cumple lo que promete, sea bueno, y si dijo que lo haría, aunque tenga que calcinar a alguien, lo va a hacer. Y dice, es justo en darle al enemigo todo aquello que teniendo Satanás razón, le da el derecho legal de obtener o de hacerlo. Voy a repetir, Dios cumple lo que promete y dice, es justo en darle al enemigo todo aquello que teniendo Satanás razón, le da derecho legal de obtener o de hacer. Pero también es justo cuando Satanás es quien provoca que los hijos de Dios, teniendo un propósito bueno, Satanás los sabotea y terminamos haciendo lo malo. Dios honra a los que les honra y Dios lo defiende. Porque hubo el sacerdote Josué que lo llevó Satanás a juicio en el cielo y cuando apareció el sacerdote Josué tenía sus vestiduras sucias y Dios lo purificó. No se lo entregó a Satanás. Y muchas de estas razones es porque Satanás tenía un derecho legal. Pero no sabemos, ¿verdad?, si fue el mismo Satanás quien saboteó para que el sacerdote cayera. Y al final Dios le limpió sus vestiduras y lo mandó de regreso a servirle al Señor. A gloria a Dios. Al nosotros murmurar, tentar, idolatrar, su presencia se aleja. Si aún envía ángeles, Dios aún envía ángeles, como le dijo a Moisés, el ángel irá delante de ti. Pero su presencia no estará en nosotros, por más salvación en gracia que nos haya dado. Es vivir con Dios de lejos y decir, de oída te conozco, pero mis ojos te ven a través de los demás.
Si muchos viven bajo la unción de otro, profetizan bajo la unción de otro, profeta, pastor o alguien con los 5 ministerios. Es bíblico. Samuel entre los profetas, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Era corrupto y desobediente, ¿verdad? Y mientras buscaba matar a David, ¿verdad? Cayó en el ambiente profético que traía Samuel de los profetas y profetizó. También Saúl mandó a sus soldados a traer a David para matarlo, y también ellos, venía Samuel profetizando y cayeron en la profecía. Así que usted puede ver bíblicamente que una persona estando mal puede entrar, y profetizó. Saúl dice, y estaba desnudo. Eso es para otra enseñanza. En muy pocas palabras, cuando la presencia del Altísimo está con usted, mire, la diferencia entre vivir bajo la salvación por gracia, bajo proceso a largo tiempo de descontaminación, a vivir dentro de la presencia de Dios. Mira la diferencia. En muy pocas palabras, cuando la presencia del Altísimo está con usted, usted no pide, no ora, no cierra puertas o abre puertas. Qué letra a veces. La gracia de Dios lo hace por usted. El favor de Dios está con usted. Usted es un arca viviente para Dios. Quien se acerca a usted prospera. Quien lo honra prospera. Quien lo ataca es muerto, es confundido, es desterrado. Cuando David era perseguido por Saúl, David pidió ayuda a un hombre rico. Este no honró a David y murió en su propia casa lleno de gusanos. Tenía maldad al hombre. Dios defendió a David, lo honró por el desprecio que el hombre le hizo. Mire, está en la Biblia. David no lo pidió, el mismo Dios lo defendió. Para que usted vea que cuando una persona camina con la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios pelea por usted. Usted no tiene que andar peleando y buscando disensiones con los demás. Jesús sabía que el agrado de Dios estaba con él, no porque era su hijo, sino porque era sometido, obediente hasta la voluntad del Padre. Jesús dijo, lo digo para que escuchen, pero él ya sabía quién estaba con él en los momentos de hacer milagros y prodigios, liberar y sanar. Él solo para enseñarle a la gente, oraba al Padre, pero él decía, yo ya sé que tengo agrado delante del Padre. Él tiene contentamiento con mi obediencia, con mi voluntad como hombre en la tierra. Y decía, pero lo hago para que me escuchen los demás y sepan. Tenía la gracia y el favor Jesucristo. Dios mío. Usted no busca, hermano, Dios le da. No es que no ora, sí tiene que mantener la relación, pero cuando a usted se le olvidó algo, Él actúa por usted. Cuando usted no ve algo, Él actúa por usted. Esa es la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Sin embargo, aquel que está alejado vive como hijo por ser hijo, pero alejado de tanta gracia y favor. Vive de las migajas que caen de la mesa del hijo aprobado por Dios. Y esos son los que miramos que cuando un hijo de esos se manifiesta, todos corren a buscarlo. El problema es que cuando muchos de estos hijos de Dios se desvían por tanta gloria y tanta fama, ¿qué pasa? También llevan a un pueblo a apartarse de Dios. ¿Cuál es la mentalidad de su padre? Que usted cargue ese peso de gloria en su vida. Que no pida, Él se lo va a dar. Que no se defienda, Él lo va a defender. Él conoce sus pasos, su olor, sus pensamientos, su corazón. Oiga bien, Él lo busca a usted. Y cuando usted lo busca, Él se deja ser encontrado. Miren lo que le dijo David a Salomón. Dice, si tú haces su voluntad, dice, y tú lo buscas, Él se dejará encontrar. Él se dejará encontrar. Si usted lo busca y Él tiene en usted agrado, dice, Él se dejará encontrar. Así que muchos buscan y créanlo que no lo están encontrando por la vida que llevan. Lo voy a repetir esto. ¿Cuál es la mentalidad de su padre que usted cargue con ese peso de gloria en su vida? Que no pida, Él se lo va a dar. Que no se defienda, Él lo va a defender. Él conoce sus pasos, su olor, sus pensamientos, su corazón. Antes que usted llegue, Él desea ese olor suyo, esos pensamientos, ese es su corazón. Él quiere arroparse con usted. Él lo busca a usted y cuando usted lo busca, Él se deja ser encontrado porque usted ha hecho una habitación en el corazón del Padre.
En este instante que usted tiene que entender un punto grande de la mente de Dios Padre del Eterno, Dios comenzará en usted a enseñándole que tenga paciencia para evitar lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Se desesperaron, ¿verdad? Lo hará. Mire que aquí no sabía que lo hará a través de la tribulación del mundo y su diario vivir. Él va a usar, ¿verdad?, todos los dardos y las maquinaciones del enemigo. ¿Para qué? Para darle paciencia. Pero usted tiene que entrar y entenderlo. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, probatorio, carácter probado. La prueba produce esperanza, que es fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, es muy importante. Mire lo que Dios es. Tengo que tachar esto, ¿verdad? Porque ya lo expliqué allá. Dice la palabra que un día para Dios son como 1000. Mire la paciencia de Dios. Un día son como 1000. Y a veces, ¿verdad?, nosotros no entendemos a Dios. Muchas veces Dios dio una promesa que no se cumple en usted, pero se va a cumplir en sus hijos. Porque tal vez usted no la necesita tanto como la van a necesitar sus hijos, ¿verdad? También dice, perdonarás solo 7 veces. Dice, no, 70 veces 7. Mire la paciencia que Dios tiene en perdonar tantas veces. Lento para la ira, grande en misericordia. Lento para la ira, es paciente aún en la ira. Dios no es emocionalista. Les voy a decir por qué, y no está aquí. Porque Dios no tiene emociones, tiene propósitos y objetivos. Se lo voy a decir por qué. Porque cuando Jesucristo estaba, dijo, Señor, si es de ti, hazme pasar esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Lo miró sufriendo y dice que Dios volteó su rostro, le dio la espalda porque no lo quiso ver. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía el propósito de la salvación del hombre. Así que cuando usted esté llorando, cuando usted esté ahí gritando, no murmure ni tente a Dios, ni sea idólatra, ¿verdad? Pero tome, ¿verdad?, su cruz y cárguela para que Dios vea en usted, ¿verdad?, que está con Él. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Va a llegar un tiempo. Dios tiene el tiempo preciso. Tenga paciencia. La templanza, hermano, comienza a desarrollarse a través de la paciencia. ¿Sabía usted? La templanza, que es un fruto del Espíritu, comienza en la paciencia. ¿De qué estaba hecho Jesucristo? De templanza. Tenía templanza. Templanza es una palabra hermosa. La templanza, de acuerdo al diccionario, está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Es una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos, o sea que controla las emociones, controla los deseos carnales, los pensamientos malos, ¿verdad? Una persona que tiene esa templanza, ¿verdad?, tiene estas características. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir. Mire, la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Interesante. Mire, póngame atención. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. ¿Por qué? Porque usted, en el nombre de Jesús, usted no quiere solo ser salvo. Usted quiere tener la gracia y el favor de Dios, la presencia de Dios en usted, en sus generaciones, en su familia. No es lo mismo, hermano, comer en la mesa con Jesús que comer de las migajas que caen de la mesa. Esperan con calma a que las cosas sucedan, el paciente, ya que piensan que las cosas no dependen estrictamente de uno, se las debe otorgar tiempo a que Dios obre. Es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir un bien, un objetivo. Y el objetivo de que tengamos paciencia es que podamos perseverar, que tengamos fe de esperar y de que no nos lamentemos, que seamos fortalecidos, no lamentarnos en cuando no tengamos pan, cuando Dios no nos defienda, ¿verdad? Porque muchas veces Dios va a permitir que nos toquen, nos den enfermedades, que nos peguen nuestro golpecito. Dios lo va a permitir.
Pero no podemos murmurar, no podemos tentar a Dios. No me defendiste, no me diste de comer. Me voy con el otro Dios, el Dios del dinero, el mamón. No, Señor. Tiene que crecer en paciencia. La paciencia, hermanos, trata en nuestras vidas con las emociones. Las emociones son producto de reacciones producidas por estímulos del ambiente donde crecimos, vivimos. El carácter, hermanos, reacciona a estos estímulos, a estas emociones. A usted le dicen, ¿verdad? Cuernudo porque su mujer le puso los cuernos y ya usted salta con sus emociones. No, eso fue lo que hizo Jesús. A Jesús, mire, le dijeron que él, ¿verdad? Por los demonios, sacaba a los demonios. Le dijeron endemoniado. Y él, mire, con esa templanza de controlar, ¿verdad? Personalmente sus emociones. Él toleraba. La paciencia lleva a la templanza. Firmeza de pensamientos trae la templanza, mientras que la paciencia es controla las emociones, no reaccionar. La templanza es controla el pensamiento, la razón, la lógica de las cosas, serenidad, sobriedad, moderación de carácter. Jesús, hermano, perdón, pero la templanza, hermanos, es parte de nuestra personalidad y se desarrolla en base a la paciencia. Y la paciencia se desarrolla en base a la tribulación que usted pueda soportar. Si usted no soporta lo que la vida le trae, usted se va a lamentar todo el tiempo. Y la presencia de Dios nunca va a estar con usted. La templanza tiene como base a una persona paciente, con personalidad prudente. Oiga bien. La templanza tiene como base una persona paciente, con personalidad prudente, no emocionalista, que porque le dicen algo, tira, sin saber lo que dicen. No, es muy prudente, guarda sus palabras, sufre, tolera, sin lamentarse. ¿Cuál es la importancia de tener un proceso de desarrollo de paciencia? Porque establece la templanza en nosotros, ¿verdad? La templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, sobre las emociones y mantiene los deseos, ¿verdad?, carnales en los límites de la honestidad. Sobriedad o moderación de carácter es la templanza. Reacciona de manera equilibrada, ya que goza de una considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar los impulsos. O sea que Dios quiere establecer la templanza en nosotros a través de la paciencia. Y la paciencia nos permite no lamentarnos por las cosas que Dios nos hace o no nos han llegado todavía. La templanza pone límites a los deseos vinculados al pecado y redirecciona a la persona en sus sentidos naturales a que sean guiados a la parte espiritual de Dios. Templanza pone límites a los deseos vinculados al pecado y redirecciona a la persona en sus sentidos naturales, ver, oír, sentir, tocar, probar, ¿verdad? Y esos los redirecciona, ¿verdad?, a la parte espiritual. ¿Cuál es la importancia de tener una vida en proceso de adquirir y de desarrollar la paciencia? Para desarrollar la mente de Cristo es necesario ir en el proceso de tener este fruto del Espíritu Santo. La paciencia y la templanza son frutos del Espíritu Santo. Las emociones son el arma del pecado. Las emociones son estímulos impulsivos de reacciones que tenemos al medio ambiente sin control. Mire, muchas veces nosotros tenemos, y esto no está acá, tenemos el consciente, el subconsciente y el consciente, el inconsciente y el tercer inconsciente. ¿Qué significa? Que muchas veces estamos conscientes de las experiencias malas que tuvimos. Otras, hasta que no hay una pista de parte del Espíritu Santo, no nos damos cuenta. Y hay otras que no tenemos ni idea que están ahí. Y el enemigo usa las emociones de esas experiencias para que nosotros perdamos la paciencia y la tolerancia y la templanza de las cosas de la vida. Los dardos del enemigo están dirigidos a traer cambios de carácter sin razonamiento usando las emociones. Cuando Jesús volteó las mesas dijo: no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Sus emociones estaban sometidas a unos sentimientos de templanza, de carácter moderado, restringidos y pensantes.
No fue coleriento y agresivo contra los sacerdotes y los fariseos dirigentes del templo, sino hacia la parte material, ¿verdad?, del hecho de comercializar, ¿verdad? Y bajo razonamiento lógico y controlado, pues expresó los hechos bochornosos que hacían. No se le tiró a golpearlos, ¿verdad?, emocionalmente, no, tuvo templanza, moderación de carácter, controló esas emociones que quieren salir. Esto es templanza, un carácter moderado, sobrio, bajo control de la voluntad prudente de Jesús en nosotros. La paciencia es el primer paso para desarrollar un carácter aprobado por Dios. Dios necesita que pensemos y tengamos obras dignas de arrepentimiento. El tiempo del proceso del carácter del hombre le permite establecer una conducta consistente, perseverante, con dominio propio. Escuche bien. El tiempo de proceso del carácter del hombre le permite establecer una conducta consistente, perseverante, con dominio propio. Y aún más, le permite repetir el mismo pensamiento abstracto, no materializado, y la misma acción física ya puesta por acción otra vez. Y eso es perseverancia. Cuando usted ya pasa de la tribulación y ya es paciente, entonces dice que viene a ver si usted tiene un carácter cristocéntrico, probado. Y entonces cuando usted comienza a tener pensamientos, los mismos pensamientos cristocéntricos y las mismas acciones, usted pasó la prueba. Y ahí la esperanza de esperar viene a ser establecida. Y después, cuando usted ya sabe esperar, Dios derrama su corazón, su amor en usted. Y cuando usted comienza a entender el amor de Dios por el hombre, ¿por qué no lo termina? Aunque lo merecemos, usted comienza a entrar a la mente de Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando se desarrolla la paciencia, la persona se prueba a sí mismo y a Dios. Cuando se desarrolla la persona se prueba a sí mismo y a Dios si puede conducirse de cierta manera o si puede ejecutar algunas encomiendas u objetivos de manera aceptable y consistente y persistente, perseverando. Usualmente la aprobación nuestra en el mundo es libertad condicionada por las leyes, pero en Cristo nuestra aprobación es incondicional por la salvación por gracia, en la cual Dios nos permite la descontaminación por proceso de vida. Escuche bien. Cuando estamos en el mundo, somos probados. El problema es que tenemos libertad condicionada. ¿Por qué? Porque los mismos demonios nos atacan y nos mandan dardos. Y las leyes nos dicen que es pecado y estamos tentados. Mientras que por Cristo nuestra aprobación es incondicional porque estamos salvos por gracia. Tenemos frutos de la carne, frutos del espíritu y vamos transicionando los frutos de la carne a los frutos del espíritu. O sea, tenemos todas las de ganar. Prueba es la acción y efecto de probar según el diccionario. Cuando la tribulación dice, le trae la prueba, la tribulación le trae esa prueba, es la acción y efecto de probarlo a usted. Son ensayos para saber cómo resultará algo en forma definitiva, porque Dios lo quiere definir a través de la prueba, de que sea consistente en su manera abstracta del arrepentimiento. Arrepentirse es un cambio de mente, de pensamiento, de forma de pensar, pero es abstracta. Y después convierte sus frutos, sus obras en consistentes, que se produzcan constantemente, no solo un día. Y eso, ¿verdad? Tales ensayos pretenden demostrar si su carácter es aprobado o no. Y aún más importante en nosotros es exponer al descubierto las áreas carnales no convertidas a los frutos del Espíritu. En las pruebas, probación o carácter probado, se va estableciendo, hermanos, algo que nos dimensiona en lo espiritual, la esperanza. Que la esperanza es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, esperanza, la convicción de lo que no se ve, porque usted espera en una convicción porque no ve las cosas, porque son espirituales, porque Dios es un espíritu y estamos esperando que actúe. ¿Qué es la esperanza? Es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Nosotros tenemos fe de que en Dios todo es posible, pero antes tenemos que en nuestro carácter tener la paciencia para esperar que Dios actúe, obre. Y mientras esperamos, tendremos adversidades, tribulaciones, problemas.
Cuando nuestro carácter es probado y podemos soportar los tiempos adversos, pasa algo impresionante en nosotros. Los frutos del Espíritu se afirman, se establecen. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Créame que lo que le diré ahora mismo le causará amargura en el vientre, pero será como miel a su mente y corazón. El amor es un fruto del Espíritu, lo que le permitió a Jesús soportar su destino. Solo el amor a Dios en usted le va a dar, ¿verdad?, la perseverancia a sufrir en estos tiempos difíciles, donde el enemigo ataca a través de sus adoradores, donde la economía está cayendo. Solo ese amor lo puede sostener a que uno no apostate. La apostasía no se venga en nuestras vidas. Dice que el amor de muchos se enfriará. Cuando Dios ve que usted no murmura, no tolera, no murmura, no lo tenta y no tiene otro Dios que no es Él, Dios lo va a amar como amó a Moisés, como amó a Elías, a Jesús. Dios quiere que usted viva bajo su gracia y su favor, pero estas tres cosas alejan su presencia. Y usted puede vivir en salvación por gracia, por proceso de descontaminación a largo tiempo, pero usted quiere comer con el Padre en la mesa y no recoger las migajas. Bendiciones a su vida. Mi nombre es el pastor Marcio Romero. Sé que es una prédica, una enseñanza larga. Dios me lo permitió de esta manera. Quizás sin los cortes ni nada hubiera sido 45 minutos, una hora, pero tome el tiempo, que va a ser de bendición. Hasta pronto, bendiciones.